Hola amigos de Movilidad Profe. ¿Sabes cuál es la elasticidad de la oferta? ¿Cómo se mide? En este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 25 años de experiencia en movilidad. En videos pasados hemos hablado de qué es la oferta y cuáles son los factores que lo modifican. Te recomiendo que veas esos videos. Lo mismo, también hemos hablado de la demanda, sus factores que la modifican y sus elasticidades. En este video te voy a hablar de la elasticidad de la oferta. La oferta es la cantidad de unidades, bienes o servicios que unos vendedores o productores están dispuestos a vender a un determinado precio. A más precio que se paga por un bien, más cantidad están dispuestas a ofrecer los productores y a menos precio, menos cantidad están dispuestos a ofrecer los productores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo varía la cantidad ofrecida cuando varía el precio? Eso es lo que llamamos elasticidad. En el caso de la elasticidad de la oferta es la cantidad producida, el cambio en la cantidad producida respecto a la cantidad inicial de referencia de un punto con respecto al cambio en el precio. Si aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad producida? Hay tres casos. La elasticidad de la oferta, vamos a ponerle una O para diferenciarla de otras elasticidades como la elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad de la oferta puede ser igual a 1 en el caso de que el cambio en la cantidad producida sea igual al cambio porcentual en el precio. Es decir, si yo aumento el precio un 10%, los productores están dispuestos a producir un 10% más de unidades. Si aumento el precio un 20%, la cantidad aumenta también un 20%. Entonces, en ese caso, cuando las dos proporciones son iguales, la elasticidad es unitaria. Aquí la llamamos unitaria. En inglés sería unitario. El otro caso es cuando la cantidad que producen los productores es mayor a lo que aumentó el precio. En ese caso, la elasticidad de la oferta es mayor que 1 y se dice en este caso que es elástica. Es decir, los productores reaccionan produciendo más proporción que lo que aumentó el precio. Y cuando ese cambio en la cantidad producida es menor que lo que aumentaron los precios, entonces la elasticidad es menor que 1 y se dice que es inelástica. Ya en un video habíamos explicado para la demanda los casos de unitario, elástico e inelástico, pero en los casos de la demanda las elasticidades eran negativas, las elasticidades al precio siempre eran negativas. En cambio, en la oferta todas las elasticidades son positivas, es decir, vamos a tener valores de 0 en adelante, 0, 1 o más de 1. Si está entre 0 y 1, la oferta es inelástica, y si es mayor que 1, es elástica. Veamos ejemplos aplicados al transporte. Cuando el precio de la carrera de taxi sube, pues más taxistas querrían
ofrecer carreras. Pero si ellos no pueden aumentar el número de taxis rápidamente, entonces no van a poder ofrecer un gran incremento en el número de carreras como se dio en el precio. Entonces, si yo subí el precio un 10%, puede que los taxistas no puedan hacer más de un 10%. En ese caso sería inelástica. Pero en caso de que pudieran, porque trabajan de noche o ponen 2 turnos al taxi, en ese caso la oferta responde y pueden hacer que ofrezcan más viajes en el día que un 10%. Entonces, si producen 20% más de viajes por un incremento del 10% en la tarifa, sería elástica. El metro y los buses en una ciudad no son elásticos, porque el metro, para comprar un tren nuevo y ponerlo al servicio, requiere de un año para pedir el tren y que se lo fabriquen. Y ni siquiera puede pedir uno solo, tiene que pedir en tandas de a 10 trenes, porque una fábrica de tren no hace un solo tren, sino que hace un conjunto de trenes. Lo mismo en los buses. Los buses demoran entre 8 y 10 meses en ser fabricados. Entonces, ante un incremento de precios, los ofertantes de viajes en bus, los ofertantes de viajes en metro o incluso las aerolíneas no pueden responder rápidamente, o sea, no son elásticos a la demanda, a la oferta. Su oferta es muy rígida porque ellos tienen unas condiciones de mercado que no les permiten producir con gran rapidez. Entonces, la elasticidad de la oferta depende de la capacidad sobrante que tengan los sistemas, de la posibilidad de responder rápidamente a incrementos, de si hay inventarios, si tienen equipo en stock, la posibilidad de intercambiar productos, por ejemplo, que una producción se da con un combustible y ese combustible lo pueden cambiar rápidamente por otro. Por ejemplo, si funcionan a gas, cambiar a eléctrico o cambiar de diésel a eléctrico, o los vehículos que son híbridos. Por ejemplo, la producción de energía eléctrica. Cuando hay un pico de energía eléctrica, en el país se prenden las termoeléctricas que funcionan con carbón o que funcionan con gas, entran al sistema de distribución energética. Entonces el sistema puede responder rápidamente, pero en casos de que no esté preparada la infraestructura para eso, es muy difícil. O sea, es muy difícil en la oferta de transporte responder rápidamente. Entonces, en el largo plazo, sí, si hay tiempo para traer los trenes y traer los buses, sí se puede responder. O sea, en el largo plazo, la demanda puede ser, la oferta, perdón, puede ser elástica, pero en el corto plazo, la oferta de transporte público en general es inelástica. Ahora, la oferta, según el número de oferentes que haya en el mercado, puede ser de 3 tipos. La primera es la oferta perfectamente competitiva. En ese caso, hay muchos oferentes o productores en el mercado y en ese caso ningún oferente puede imponer por sí solo el precio del mercado. El segundo caso es la oferta oligopólica. En la oferta oligopólica hay pocos ofertantes en el mercado. Y en el tercer caso tenemos la oferta monopólica, en el cual hay un solo oferente. En el caso del transporte, por ejemplo, la competitiva podría ser el transporte de carga. Hay muchos camioneros. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay cerca de 300.000 camioneros. Eso es un mercado bastante grande de oferentes. La oligopólica pueden ser las aerolíneas, que se cuentan con los dedos de las manos.
el número de aerolíneas, son pocos oferentes. Entonces ellos dominan el mercado. Y el monopolio se da mucho en el transporte público urbano, por ejemplo, el metro de una ciudad. Es muy difícil ponerle competencia al metro o que hayan varios metros que compitan entre sí, aunque en Japón hay líneas que compiten, hay diferentes operadores, pero normalmente se les asignan corredores diferentes, pero podría ser que a algún pasajero le sirvieran 2 o 3 líneas para llegar a un mismo punto, solo que unas son más largas, otras son más cortas, y tienen cierto grado de pequeña competencia, pero no es normalmente el metro un sistema de competencia, sino que en el caso de Japón sería oligopólico, pero en la mayoría de las ciudades del mundo lo maneja una sola empresa, entonces es un monopolio, como también lo son los servicios públicos de las ciudades de agua, servicios de energía, servicios... Pero en la telefonía, por ejemplo, es un oligopolio. Entonces, así pues, tenemos diferentes tipos de ofertas de acuerdo al número de oferentes. Bueno, si te ha gustado este video, dale like, compártelo y no dejes de suscribirte en el canal. Nos vemos en un próximo video.